nombre es Vladimir Jara, estamos en el sector de Olorruca Alto. Esto está aquí a 6,5 kilómetros de una localidad que se llama La Paz. Y soy pequeño productor agrícola dedicado al rubro de los frutales menores. Nosotros comenzamos a trabajar en lo que es frutales menores en septiembre del 2010. Esto era como son las granjas de campo en el sector rural, con harta quinta, animales, y partimos ahí haciendo la plantación y regándolas con manguera de jardín, en este caso pasando las mangueras por encima de las melgas, y hasta donde no los alcanzaba las mangueras, llenábamos baldes de 20 litros y con 1 litro en la mano íbamos matita por matita regándolas para que no se nos deshidrataran o se nos secaran en el verano. Y después el 2012 ya entramos con un proyecto de riego que en este caso nos abarcó 1,3 hectáreas, con una bomba trifásica de 3 HP. Lamentablemente acá la luz es súper cara, así que nos salía bastante salado mantener una bomba eléctrica funcionando. Bueno, en este caso de proyectos principalmente está utilizando una fuente energética que en gran parte no le está significando un costo operacional, y esa es una de las grandes ventajas de estos proyectos que tienen energía renovable. Estos paneles fotovoltaicos le significan al agricultor un costo operacional bajísimo. Si están los días completamente soleados no tenemos ni un problema, regamos todo el día. Y el excedente de agua lo tenemos un acumulador en la parte alta que nos almacena una cantidad de agua que nos alcanza para prácticamente regar una semana sin usar una bomba. No, súper fácil. Si ahora necesitamos que haya sol y nada más, pues no tenemos ni un problema. Es llegar y abrir las llaves nomás para uno al lado que vaya, yo abro mi llave y me funciona el sistema. Nos cambió la vida. Nos ahorramos más o menos como un 70% de energía. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni. Perfecto, entonces comenzamos el último capítulo o última sesión de los sistemas fotovoltaicos aislados de la red eléctrica local. Estamos viendo sistemas que están desconectados de la red eléctrica local o que están semi-aislados en la posibilidad de que pueden ocupar de alguna forma una red eléctrica cuando están de alguna forma la red eléctrica es muy inestable, o también pueden asociarse a un sistema de generación convencional como un motogenerador, por ejemplo. Entonces, pero lo fundamental, lo que está, bueno, también hemos tratado el tema de sistema en cero inyección, también lo hemos estado viendo un poquito, pero lo fundamental de este módulo de sistema aislado de la red es tratar sistemas que son 100% fotovoltaicos, o sea, que alimentan directamente, o sea, el 100% de la energía que generan satisface la demanda de cargas eléctricas que vienen directamente de una casa, de una industria, de algún sistema de consumo, de alguna motobomba, de algún sistema, pero están aislados de la red eléctrica, ¿vale? Y nos quedamos en este punto, donde estamos viendo el cálculo de los paneles fotovoltaicos, el dimensionamiento. Entonces eso lo vamos a repasar un poquito y partimos con la información nueva que nos va quedando. Acuérdense que de todas formas nosotros, aunque terminamos el módulo y ya la próxima semana empezamos a ver sistema de bombeo y riego solar fotovoltaico, seguimos respondiendo preguntas de lo que correspondería. Mañana vamos a subir 2 preguntas que van a salir acá, de lo que estamos haciendo ahora, para que ustedes los puedan ir respondiendo y reforzando la información que nosotros vamos tratando en cada uno de las sesiones de cada uno de los módulos, ¿vale? Mañana van a estar ahí las preguntas, la idea es que ustedes vayan, si tienen dudas con respecto a los módulos o respecto a las preguntas, nos vayan consultando, y después cuando hayamos terminado ya los 3 módulos, vamos a dar 2 o 3 semanas para que puedan repasar los módulos, para que puedan repasar las preguntas y hacen las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, para cuando llegue el momento del test final, que tampoco es un test complicado, así que no se preocupen, es un test muy basado en las preguntas que estamos haciendo, no hay sorpresa en lo que tiene que ver no importa saber si realmente ustedes captaron los conceptos fundamentales de lo que son el diseño fotovoltaico on-grid, aislado de la red, y sistemas fotovoltaicos, y sistemas de bombeo y riego solar fotovoltaico. No importa que entiendan esos conceptos, y ya con eso nosotros nos damos por cumplido en el tema de
de que ustedes conozcan realmente los conceptos fundamentales de lo que significa el dimensionamiento del sistema fotovoltaico en estas tres posibilidades que existen: conectados a la red, aislados de la red y sistemas de bombeo y riego solar. ¿Vale? Perfecto. Empezamos entonces, nos quedamos en este punto, donde empezamos a ver el dimensionamiento, calcular el número de paneles necesarios para generar el generador o el arreglo fotovoltaico. Y nos encontramos inicialmente con esta fórmula, que no es una fórmula para nada complicada, y donde nos permitía, para un sistema aislado de la red, recuerden que un sistema aislado de la red, uno va a trabajar directamente satisfaciendo la demanda energética diaria que tiene la carga, las demandas energéticas o la carga energética. En este caso, por ejemplo, de una casa, que nosotros estamos haciendo porque lo que estamos haciendo ahora se enmarca en un caso práctico de un cliente, un agricultor que está aislado de la red, y él tiene una serie de equipos que quiere pasar de estar funcionando con un motogenerador a directamente funcionar con un sistema solar fotovoltaico aislado de la red. Entonces, determinamos que él en un día promedio tiene un consumo energético de 7.594 watt-hora día de consumo energético, y como el uso que él le va a dar a su sistema fotovoltaico es un uso frecuente, entonces va a aparecer en esta fórmula que nosotros estamos viendo de la potencia del arreglo fotovoltaico en watt, aparece un factor que se llama el factor de seguridad, que le coloqué es básicamente multiplicar por 1,3 o aumentar un 30% más el campo fotovoltaico para que realmente asegurarnos que el arreglo fotovoltaico va a generar la energía suficiente para cargar las baterías y almacenar esa energía en las baterías, y que después, durante el día, cuando tengamos carga energética o consumo energético, tengamos suficiente para pasar el día sin ningún problema. Ahora nos vamos a dar cuenta también que nosotros vamos a estar trabajando directamente con la acumulación. Bueno, cuando llegamos al cálculo de las baterías nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que tener una especie de acumulación para reservar una cantidad de energía en caso que el otro día no tengamos, o que tengamos posibilidad de días nublados, tengamos la posibilidad de seguir trabajando sin ningún problema, a pesar de que no tengamos recursos solares. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, en el cálculo que vimos ayer, en la fórmula que vimos ayer para calcular la potencia del arreglo fotovoltaico, estaba el consumo estimado de C, que lo vimos recién, en watt-hora día, y en este caso del cliente eran, a ver, dice Catherine, para 12 horas de uso sería uso frecuente o diario. Para 12 horas de uso diarias, para 12 horas de uso diarias, o 12 horas de uso a la semana. Uso diarias, diarias, no, entonces ese uso frecuente. Sí, porque son ciclos de 24 horas, ¿cierto? Son las 12 horas que tú así. Perfecto, eso sí, son ciclos diarios. ¿Vale? Perfecto. Entonces, tenemos el consumo estimado de C, que nosotros ya lo calculamos en la tabla Excel, que ustedes también la tienen. Después tenemos por un factor de seguridad, que en este caso sería uso frecuente, porque estamos diariamente utilizando el sistema, así que sería multiplicar por 1,3, sería el factor de seguridad. Y después aparecen los datos de radiación solar fotovoltaico mensual, pero del día promedio. Entonces, lo que pasa en esos datos, por ejemplo, es que cada mes, el mes tiene 30 días, y según los datos de radiación solar, se hace un promedio de los 30 días, y ahí te colocan el día promedio. Ese sería el día promedio de la radiación, y ese dato es el que nosotros vamos a ocupar, en este caso, por ejemplo, dice 3,45, sería kilowatt hora metro cuadrado día. Ese es el que vamos a ocupar nosotros para hacer el cálculo de la potencia de radiación. Yo ya estoy conversando directamente con la gente de Enrel. Hoy día no me he intercambiado algunos mails, porque este problema, después lo estuve revisando, y se genera hice evaluaciones en Perú, en Bolivia, también hice aquí en España, y me aparece siempre el mismo error que ayer estuvimos conversando. Entonces, estoy viendo si realmente es un problema mío de mi ordenador, que me meto y quizás o tengo algún programa que esté desactualizado, alguna cosa así, o es un problema del software que está ocupando Enrel, que de repente pueda tener algún problema. Apenas tenga la respuesta, se las digo a ustedes. O de repente, si ustedes también se pueden meter al programa y hacer una simulación y ver que si realmente les salen bien los datos, también podría ser interesante que ustedes se puedan meter. ¿Vale? Cualquier cosita, ustedes saben. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos los datos de radiación,
tenemos los datos del consumo energético y tenemos el factor de seguridad. Hacemos la multiplicación, y que es lo que estábamos quedando ayer. Serían 7.594 multiplicado por 1,3 y dividido por 3,45, que es los datos de radiación local en el peor mes, en el mes de menor radiación, que supuestamente para nosotros es invierno. Entonces, junio, julio, por ahí están los meses de menor radiación. Hay que analizarlo cada vez que ustedes vean el gráfico, ahí van a buscar el mes de menor radiación, y ese va a ser el día promedio con menor radiación que vamos a utilizar. En este caso, al hacer, al hacer el cálculo matemático, aparecen 2.862 watts. Eso sería como el campo fotovoltaico que nosotros necesitamos dimensionar o utilizar, disculpen, para poder generar la suficiente energía para satisfacer las demandas diarias de este agricultor que tiene en su casa, ¿vale? Seguimos entonces, esa es la aclaración que nosotros decimos, porque nosotros colocamos directamente en la fórmula en kilowatt hora. Esa es la aclaración, porque sale 1.000 watt metro cuadrado, que es un valor constante. Entonces, si hace la simplificación, directamente no valdría la pena cambiar de kilowatt a watt, porque se parece a 1.000, esa es la simplificación, se hace de manera automática. Por eso empezamos directamente con la radiación en kilowatt hora metro cuadrado día, el dato de radiación global particular para el proyecto, ¿vale? Entonces, seguimos acá, dijimos también, vamos a ocupar ¿qué tipo de módulo fotovoltaico vamos a ocupar? Vamos a ocupar este que nosotros tenemos acá, que lo conocemos, que es un módulo Blue Solar monocristalino de 300 watt peak. Lo vamos a ocupar para hacer para hacer el arreglo fotovoltaico necesario para este proyecto, ¿vale? Entonces nosotros ya sabemos que si estamos trabajando en un voltaje de 48 volts y los módulos son de 24 volts, no habría ningún problema. Nosotros lo que vamos a hacer inicialmente, por la energía que vamos a estar trabajando inicialmente, nosotros ya sabemos que vamos a trabajar con un módulo, con un regulador de carga MPPT. Entonces, ahí no tenemos ningún problema con el tema de trabajar con 12, 24, 48 volts, porque cuando nos metamos a la ficha técnica del regulador de carga, vamos a darnos cuenta cuál es la mejor configuración, pero inicialmente vamos a calcular ahora lo que son el número de módulos fotovoltaicos. Y el número de módulos fotovoltaicos óptimo para este proyecto sería la potencia, la fórmula es la potencia del arreglo fotovoltaico, que nosotros acabamos de calcular, que serían 2.862 watts, partido por la potencia unitaria de cada módulo o del módulo que yo voy a ocupar. En este caso, como voy a ocupar un módulo Blue Solar de 300 watts, entonces divido simplemente ese número por 300 watts y me da 9,5 módulos fotovoltaicos. Como es 9,5, próximo para arriba también, y voy a ocupar 10 módulos fotovoltaicos y al final voy a ocupar un arreglo fotovoltaico de potencia total de 3.000 watts, que serían 10 módulos de 300 watts cada uno. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Entonces sigamos con el siguiente cálculo. Vamos a bajar por ahí, vamos a reservar los módulos fotovoltaicos, lo dejamos por ahí, y pasamos a lo que tiene que ver con el cálculo de baterías necesarias para acumular la energía suficiente para acumular la energía que va a transformar el sistema fotovoltaico en corriente continua, y la vamos a acumular, la vamos a almacenar en las baterías, y después se va a transformar de corriente continua a corriente alterna para alimentar las cargas de este agricultor, básicamente el electrodoméstico y los elementos que tiene. Vamos a calcular entonces las baterías. Para empezar, para calcular las baterías es súper importante determinar los días de autonomía de la instalación. Nosotros ya hemos hablado del concepto de autonomía, que quiere decir que yo en las baterías voy a acumular no solamente la energía del día que yo voy a estar ocupando, sino que también voy a hacer una reserva de 2, 3, hasta 5 días, dependiendo del fin o uso que va a tener la demanda energética. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que, en función de la climatología y uso de la instalación, vamos a determinar la cantidad de días que vamos a tener de autonomía. En este caso nosotros vamos a ocupar 3 días de autonomía, porque también existe apoyo de motogenerador, inclusive podríamos llegar a 2, como dice acá, si de repente en el lugar, por ejemplo, tenemos una muy baja nubosidad, si ya nos metemos a analizar el clima y tenemos que un porcentaje de nubosidad anual
menor al 10%, que eso uno se mete a los datos climatológicos de cualquier tabla, pero básicamente también en NREL también están los datos climatológicos, entonces podemos averiguar si el sector donde nosotros vamos a hacer el proyecto tiene un porcentaje de nubosidad menor al 10%, podríamos trabajar inclusive con 2 días de autonomía con motogenerador. Eso también es importante que lo tengamos nosotros claro. Porque ya dijimos nosotros que la batería es un elemento completamente súper caro, entonces bajar de 3 días de autonomía a 2 días de autonomía, realmente puede significar un ahorro del proyecto de quizá un 15, un 20, hasta un 30% de economía. Entonces, es importante analizar eso. Vamos a dividir 3 posibles situaciones en lo que tiene que ver con la definición de los días de autonomía. El uso del fin de semana, si es una casa que va a ocupar el fin de semana, solamente 2 días o sea, viernes, sábado, domingo, por ejemplo, vamos a colocar en las baterías 2 días de autonomía. Vamos a estimar 2 días. Es de uso diario, una casa que nosotros estamos ocupando normalmente todos los días, uso diario, de ciclos de 24 horas todos los días. Perfecto, entonces vamos a ocupar 3 días de autonomía. Vamos a ocupar 3 días de autonomía para calcular el almacenamiento que vamos a tener en las baterías. Y ahora sí, de uso crítico, hospitales, escuelas, cámaras de refrigeración, puede ser también antenas repetidoras, y todo lo que son usos que son críticos o de emergencia, tienen que tener por obligación 5 días de autonomía. ¿Vale? Perfecto. Ya lo tenemos claro cuáles son los días de autonomía y ese va a ser el criterio que nosotros vamos a ocupar para poder utilizar. Para este proyecto vamos a utilizar, porque ya nos dimos cuenta nosotros, de que es un proyecto que tiene una potencia más o menos grande de batería, o sea, va a tener una gran demanda energética, vamos a ocupar directamente las baterías del modelo TOP ZS, con una vida útil de las TOP ZS que van entre 10, 15 años aproximadamente, y tienen una capacidad de descarga de hasta el 80%, son las baterías níquel-cadmio, pero nosotros nos dimos cuenta que son un tipo de fabricación de las baterías níquel-cadmio, donde internamente el material que tienen, las placas que tienen, donde hacen la transformación química bueno, que transforman la química en energía química en energía eléctrica, es exactamente igual al resto de baterías que son de níquel-cadmio, pero la parte externa tiene es de menor calidad y por lo tanto necesita digamos, todas las baterías para poder funcionar de manera óptima necesitan estar almacenadas digamos, en este recipiente metálico que va a mantener la estructura cuando la batería se carga y se descarga. Se tiende a hinchar, se tiende a deshinchar. Entonces es súper importante cuando uno va a ocupar este tipo de batería, incorporar también el recipiente metálico que va a mantener estructuralmente bien todo el conjunto de baterías que van a estar almacenando la carga energética, ¿vale? Para el dimensionamiento de la batería hay que satisfacer 2 condiciones. Uno, el voltaje de diseño, que en este caso nosotros ya sabemos que por la energía que estamos demandando, que están demandando las cargas de mi cliente, vamos a estar trabajando en 48 volts. Acuérdense, si pasamos sobre 3000 watt hora 10, me parece que era, ya tenemos que trabajar en 48 volts, así que por eso nosotros seleccionamos 48 volts. Y después tenemos que seleccionar la capacidad de almacenaje del banco de batería. La capacidad de almacenaje en un banco de batería puede estar en kilowatt hora o puede estar en ampere hora. Nosotros ya sabemos ya que para pasar de kilowatt hora a ampere hora, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la capacidad de almacenamiento en ampere hora por el voltaje, y ahí tenemos los kilowatt hora o directamente watt hora. Entonces ahí podemos hacer una similitud entre las baterías que nosotros vimos que eran las de litio, que ya directamente vienen con su capacidad de almacenamiento en watt hora o kilowatt hora, y estas que son baterías que vienen siempre en ampere hora. Pero hay una similitud, hay una fórmula muy sencilla que nosotros ya la vimos, para poder pasar de kilowatt hora a poder pasar de ampere hora a kilowatt hora, ¿vale? Entonces hay que satisfacer esas condiciones. Voltaje de diseño, 1, y almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que viene del banco de batería, que vamos a calcularlo ahora, en ampere. Todos estos cálculos nosotros los tenemos reflejados o los tenemos ya directamente tabulados en lo que sería el Excel, que nosotros estuvimos trabajando un poquito ayer. Así que, terminado el ejercicio, vamos a ir al Excel y vamos a ver que es muy sencillo trabajar en estos cálculos, que nosotros inicialmente lo estamos haciendo directamente en el archivo que estamos trabajando. Entonces, lo primero es determinar la cantidad de amperes hora necesarios según los antecedentes de diseño del proyecto.
Aclaramos nuevamente que ampere hora es la cantidad, la capacidad de una batería, es decir, la cantidad de electricidad que puede almacenar durante la carga y devolver durante la descarga, cuando básicamente tenemos que alimentar las demandas eléctricas. Antecedentes de diseño del proyecto, que son los datos que van a permitir a nosotros calcular la capacidad de la batería o del banco batería que vamos a utilizar, va a ser el siguiente. Consumo previsto en corriente continua, que serían 7.594 watt-hora. Después sería el voltaje de diseño, que nosotros ya lo calculamos, porque en la metodología que nosotros estamos hablando, sale directamente que en algún momento tenemos que seleccionar el voltaje de diseño, en este caso por la demanda energética, son 48 volts. Los días de autonomía lo acabamos de calcular porque es un uso frecuente. Y la profundidad de descarga máxima de la batería, que nosotros ya lo sabemos por la tecnología que tienen las baterías, en este caso estoy ocupando una batería de níquel-cadmio, se debe descargar como máximo hasta el 80%, como máximo hasta el 80%. Ahora, el fabricante, y yo siempre la sugerencia es que ustedes visiten la ficha técnica que tiene el fabricante o los consejos que dice directamente el proveedor, porque de repente el fabricante dice alguna información, perfecto, pero hay los proveedores de los equipos, por ejemplo, la batería en Chile, ellos tienen mayor información y te pueden decir a ti directamente, ¿sabe qué? Mire, yo necesito saber si realmente esta batería, cuánto la descarga que recomienda el fabricante para tener una vida útil de los 10 o 15 años que me está diciendo el fabricante. Ah, perfecto, entonces el proveedor te va a decir, mire, ¿sabe qué? El fabricante dice que usted por lo menos tiene que, si quiere asegurar que este banco de batería le dure a usted 10, 15 años, tiene que descargarlo como máximo al 50%. Entonces ahí nosotros, en vez de utilizar el dato del 80% de descarga, vamos a colocar el dato 50% de descarga. Va a ser una batería más grande, pero se va a descargar menos, y por lo tanto los elementos activos internos que tiene la batería en sus celdas, que nosotros hablamos de las placas, las celdas que tiene interiormente, van a sufrir menos, se van a deteriorar con menor velocidad y por lo tanto van a acercarse mucho a esa vida útil que nos dice el fabricante de 10-15 años. ¿Vale? Entonces es importante tener claro de dónde sacar la información, pero también el proveedor del equipamiento tiene datos técnicos que te pueden ayudar a poder resolver fácilmente ese tipo de dudas. Es que no lo está en el manual directamente. Entonces calculamos la capacidad del banco de baterías que necesitamos diseñar para esta demanda energética de nuestro cliente. Tenemos el consumo DC, tenemos por los días de autonomía y partido hasta por la profundidad de descarga y el voltaje de diseño. En este caso tendríamos 7.594 por 3 días que es la demanda energética en el consumo DC, que calculamos, en corriente continua. Después teníamos por 3 días de autonomía, y eso partido por 0,8, que sería el porcentaje de descarga máximo. Acuérdense, si nosotros queremos que la vida útil del banco de batería se alargue a 10-15 años, entonces en vez de 0,8 le deberíamos colocar 0,5, porque estamos ocupando el 50% de la capacidad de la batería, para reservarlo nosotros para que los elementos internos estén bien, y eso también se multiplica por el voltaje de diseño, que en este caso serían 40. Súper importante el tema, o por lo menos una noción, el dato que sale aquí abajo, donde dice cargador de corriente, carga nominal 10% de la capacidad de la batería. Cuando uno está trabajando directamente seleccionando después el regulador de carga, el que va a cargar el banco de batería, entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que aproximadamente el amperaje de carga nominal que va a tener el regulador de carga que vamos a seleccionar, por lo menos tiene que estar dentro del 10% de la capacidad de la batería que nosotros vamos a seleccionar. En este caso, por ejemplo, si nosotros acabamos de calcular una capacidad para el banco de baterías de 593,3 amperes, por lo menos el regulador de carga, que va a ser el encargado de cargar el banco de baterías, tiene que tener un amperaje de diseño de aproximadamente 60 amperes-hora, 60 amperes-hora como mínimo. ¿Vale? Entonces hay unos 50, 60 amperes-hora, por ahí va a estar súper bien sin ningún problema. Porque aproximadamente tiene que estar como el 10%. Entonces si tiene 50, 60, 70, está en un rango que nos podría, pero por ejemplo, no podría estar en 20 o en 40, ahí sería muy bajo. Entonces tiene que estar alrededor del 10% la carga nominal que el regulador de carga va a cargar ese banco de batería. Ese es un dato importante que nos va a permitir a nosotros, ahora que vamos a seleccionar el regulador de carga, poder seleccionarlo de manera más segura. Pero vamos a ir con el banco de batería. Esta es la capacidad, entonces calculamos 593,3 amperes. Perfecto. Entonces nos vamos a una ficha técnica. Aquí usted tiene la ficha técnica, tiene el link de esta ficha técnica, pero este sería el dato que nosotros también ya lo conocemos,
para seleccionar una batería del tipo níquel-cadmio, que son las baterías OPZS. Nosotros las tenemos acá, OPZS, con su rack o con su estante de almacenamiento, perfecto, ningún problema. Entonces aquí tenemos una ficha técnica que nos dice el fabricante, acuérdense, súper importante, el fabricante nos va a dar, aquí por ejemplo el tipo de celda, aquí tiene el fabricante los modelos de tipo de celda, entonces tenemos el Top ZS, el 265, 353, 442, lo tenemos por ahí, perfecto. Y nos damos cuenta que realmente lo que ese número que nos está ofreciendo el fabricante es la capacidad de almacenamiento energético que tiene cada una de estas baterías. En este caso, esta batería, nosotros ya lo sabemos, este tipo de batería es de 2 volts. Es una batería que se llama estacionaria o por elemento de 2 volts. No es batería de 12 volts. Nosotros de repente las conocemos, hay baterías de 12 volts, pero son las baterías de plomo ácido. Hay algunas baterías también de plomo ácido que son de 2 volts, pero en este caso las baterías que son níquel-cadmio vienen ya directamente en elementos de 2 volts. Entonces yo quiero trabajar en un voltaje de diseño de 48, voy a tener que ocupar obligatoriamente 24 baterías. 24 baterías para hacer, acuérdense de las dos condiciones, voltaje de diseño y capacidad de almacenamiento de la batería en ampere hora. Por ahora vamos a calcular, vamos a seleccionar la batería, o el elemento de la batería que vamos a seleccionar tiene que cumplir con el tema de la capacidad, ampere hora, ¿vale? Entonces nosotros calculamos que como mínimo necesitamos la batería de 563,3 ampere hora. Y aquí empezamos a ver nosotros, acuérdense que van a ver siempre el fabricante, o más que el fabricante, el proveedor de equipamiento. Nos va a ofrecer varias clasificaciones para la misma batería, por ejemplo, te va a ofrecer la clasificación 10 y la clasificación 100. Estas son las horas de descarga. Por ejemplo, si yo trabajo en ciclos diarios, siempre voy a trabajar, ustedes siempre busquen clasificación 10, para comparar los precios. Por ejemplo, si te llega un precio de una batería, y te llega el precio de otra batería, y te dice, mire, los dos para la misma capacidad de almacenamiento tienen el mismo precio. Vale, perfecto, pero la clasificación que usted me la está dando es clase 10, no es clase 100. Ah, no, pues entonces hay una diferencia entre las baterías, aunque tengan el mismo precio, realmente la que está en clase 100 no tiene la misma capacidad, tienen que estar los dos baterías que yo voy a seleccionar cuando hago el presupuesto, tienen que estar las dos en la misma clasificación, que serían los dos clase 10, por ejemplo. Siempre clase 10, acuérdense que nosotros tenemos que trabajar siempre o en clase 5 o en clase 10 para ver la capacidad de la batería. Perfecto. Acuérdense, aquí también sale el voltaje, lo que vamos a decir, no hay ningún problema, está todo más o menos claro. Los pesos de la batería también, pero a nosotros nos importa ahora el almacenamiento que va a tener la batería. Nosotros tenemos que tener como mínimo 500, casi 600 amperes. Aquí tenemos una de 500, aquí tenemos a 625, esta es la que tendríamos que seleccionar. Pero no tenemos que seleccionar solamente un elemento, porque un elemento solamente trae 2, entonces tenemos que seleccionar 24 elementos necesitamos nosotros. ¿Por qué necesitamos 24 elementos? Porque tenemos que hacer los 48 volts. Ya de alguna forma se satisface el almacenamiento que calculamos nosotros, el almacenamiento que necesitamos nosotros, que eran 625 ampere hora, que calculamos nosotros como almacenamiento, es el segundo parámetro que tenemos que satisfacer, pero tenemos que satisfacer ahora el voltaje de diseño, que serían 24 baterías. 24 baterías, 2 volts, 48 volts, ¿vale? Se acumulan... No, Roger, no. Acuérdate que nosotros conectamos la batería en serie. Y en serie, ¿qué es lo que se va sumando? ¿El voltaje o el amperaje? Bien, el voltaje. Entonces, como yo voy a seleccionar el banco de batería en 48 volts, el amperaje, que serían los ampere hora de la batería, se mantiene constante, porque va a conectar positivo, negativo, positivo, negativo. Y en cada positivo y negativo, en cada bloque de batería, en cada elemento de batería, lo que va a ir subiendo es el voltaje. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta llegar a 48 volts. Pero el amperaje, cuando yo con la conexión en serie, acuérdate qué es lo que pasa, se mantiene constante, el del mismo elemento. O sea, que sería, la batería va a tener el almacenamiento de 625 ampere hora y 48 volts. ¿Vale? Perfecto. Y sube el presupuesto. O sea, no es que sube el presupuesto es el que es, nada más. El presupuesto es el que es, o sea, no hay, eso es lo que nosotros, ahora si ustedes pueden trabajar en baterías de 24 volts, o sea, en batería de 12 volts, entonces serían 4 baterías pero no hay baterías tan grandes
en lo que tiene que ver con almacenamiento, no hay baterías tan grandes en plomo ácido, no hay baterías tan grandes. Las más grandes baterías en plomo ácido están alrededor de los 300 amperios hora, pero 600, por ejemplo, no hay baterías de plomo ácido con un almacenamiento tan grande. Entonces, por eso, como sabemos nosotros que tenemos que armar una capacidad de batería grande, acuérdense, nosotros cuando hablamos de los tipos de batería dijimos que este tipo de batería, de las que son de níquel-cadmio, que son elementos de 2 volts, se ocupan para demandas medianas y grandes. Este es el tipo de batería que nosotros vamos a ocupar. El presupuesto es el que es, y eso. Pero también es importante lo que dice Pablo en el tema de que hay que tratar siempre de colocar el tamaño de batería óptimo. En este caso, obligatoriamente tiene que ser para 3 días de autonomía, y eso es lo que tenemos que calcular. Bueno, pero ya lo seleccionamos. Ahí está el banco de batería, ese sería el banco de batería, y entonces ahora vamos a hacer la conexión. Aquí estamos hablando de lo que preguntó Roger recién, y el tema del almacenamiento de la batería. Conexión en serie. Acuérdense, la batería va a ser siempre conexión en serie, como el voltaje de cada elemento de la batería, de 2 volts, y nosotros vamos a trabajar en 48 volts, entonces tenemos que ver cuántas baterías necesitamos 24 volts, ¿vale? 24 volts en serie. Hay que encontrar una batería con capacidad superior a la calculada. ¿Por qué? Porque si colocamos, por ejemplo, baterías más pequeñas, tenemos que hacer conexión serie paralelo, y eso es lo que no podemos hacer. O sea, hay algunos fabricantes que dicen cuando te venden la batería, te dicen, mire, máximo te podría hacer una conexión 4 paralelos, por ejemplo, 4 paralelos para lograr el voltaje de diseño. 4 paralelos, pero no más, porque de repente hay bancos que se pasan del diseño y colocan 6, 7, 8, 10 paralelos, y eso ya no. Pero nosotros siempre lo que preferimos siempre, y nuestra recomendación inicial, aunque ustedes siempre tienen que ver el manual técnico de la batería, es que ustedes prefieran siempre la conexión en serie de las baterías, ¿vale? La conexión en serie de las baterías. ¿Por qué? Porque la conexión en serie lo que hace es generar un solo camino, como nosotros podemos darnos cuenta acá. Acá tenemos las 24 baterías que nosotros seleccionamos a 2 volts. Hay un solo camino para lo que tiene que ver con el flujo de los amperes. Entonces, siempre los amperes se van a mover por un solo camino. Cuando yo tengo una batería puesta en paralelo, acuérdense, tenemos en paralelo, baterías puestas en paralelo, tengo ya un solo camino también, pero tengo un lado positivo y un lado negativo. Ahora, el camino puede que los amperes, por ejemplo, de una batería no se metan porque tiene mayor resistencia interna. Entonces, una batería se va a cargar más que la otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, imaginemos la conexión en paralelo ahora. Entonces tenemos una serie de baterías puestas en línea, y tenemos una línea eléctrica positiva y una eléctrica negativa. Y tenemos todos los polos unidos de la batería. Pero realmente, si yo, por ejemplo, desconectara una batería en el medio, seguiría cargándose el banco de batería, y la batería que está en el medio, por ejemplo, que yo desconecté, no se cargaría realmente. Lo mismo pasa con las resistencias internas que tienen las baterías. Entonces ahí empieza a haber una serie, y que nosotros nombramos también arriba cuáles eran los principales problemas cuando uno conecta baterías en paralelo. Es que básicamente, como tienen distintas resistencias, entonces unas baterías se empiezan a cargar más que la otra, y ahí después de un tiempo, por ejemplo, el banco de baterías que debería durar 10, 15 años, según lo que nosotros hemos calculado, por el hecho de colocarlos en serie, nos damos cuenta que unas baterías tienen más carga, menos carga, y al tener menos carga, las baterías empiezan a tener el problema de que los elementos internos se empiezan a cristalizar o sulfatar, y ahí empieza a haber un problema de capacidad del banco de batería, y fallan todos los elementos de la batería. Y después de un año que uno hizo una inversión, por ejemplo, de 7 o 8 millones de pesos, disculpen por hablar en pesos, no hablar en dólares, disculpen, pero una cantidad grande de dinero, solamente por el hecho de conectar mal las baterías, tenemos el problema de que después de un año tenemos que cambiar el banco de baterías. Y resulta que el fabricante no va a ir y decir, no, pero si usted no leyó el manual técnico que decía que las baterías solamente usted me las puede colocar en serie, nunca en paralelo. Por eso que el dato es importante. Hay que calcular, hay que buscar una batería cuya capacidad en ampere hora sea igual o superior a la calculada de nuestro sistema, para evitar conexiones en paralelo entre baterías, con el objetivo de reducir costos de la instalación y mantención del banco de baterías. Acabamos de comentar. Entonces, este sería como el sistema de baterías que nosotros tendríamos. Tendríamos una batería del tipo, vale, pero este otro modelo, la batería OPZ, estas son OPZS, no son las top que nosotros habíamos hablado anteriormente, que están acá, pero este es un modelo simplificado que nos permite a nosotros conocer igualmente la conexión en
serie que nosotros estábamos hablando anteriormente. 24 baterías, 24 baterías, 24 baterías. 24 baterías que van a tener, aquí entonces si yo tengo el voltímetro, que lo tengo por acá, y mido aquí, voy a tener polo positivo y negativo, 48 volts, 48 volts nominales. Va a ser un poquito más siempre. 48 volts nominales, y la capacidad en ampere hora la tenemos directamente en 625 amperes. ¿Vale? Bien, vea cómo está puesta la batería, que está puesto en una tarima, alejado de la humedad del suelo, todo completamente limpio, los bornes que están también completamente aislados, están puestos con una bornera como corresponde. Aquí tenemos el taponcito que nosotros, bueno, estas son baterías húmedas, acuérdense que nosotros teníamos Top ZS, después teníamos las Top ZV, estas son las Top ZV, que son baterías húmedas. No, espérate, las Top ZS eran las baterías que eran húmedas, y después seguían con las Top ZV, que son las baterías que son selladas. Estas son las baterías Top ZS, que son las baterías húmedas, entonces tienen que ser recargadas una vez al año. Hay que revisar por lo menos 4 o 3 veces el nivel del electrolito al año para saber que hay una buena, que el nivel, por ejemplo, del electrolito es el que corresponde. ¿Vale? Una buena idea tener fila de baterías de atrás en alto para... Exacto. Lo que pasa, no solamente para el tapón de inspección, sino que para poder verle el nivel, porque si les colocas el mismo nivel, para facilitar el tapón de llenado, claro, el tapón de llenado y además de ver el nivel, entonces eso es importante, porque si las colocas a todo el mismo nivel, después te cae, bueno, ya. Exacto, ¿vale? Muy bien la observación que dice Sergio. Digamos para adelante que tenemos poco tiempo y tenemos mucho que hacer. Fusible del banco de batería. Súper importante este punto cuando lleguemos a seleccionar el inversor y algunos de los elementos. Vamos a irnos al manual técnico para darnos cuenta de que qué es lo que nos dice, cuáles son las recomendaciones generales que nos dice que dice el fabricante del inversor con respecto a colocar un fusible entre el inversor y el banco de batería. Súper importante. En este caso nosotros deberíamos colocar un fusible que nos recomienda el fabricante del inversor, que vamos a seleccionar más adelante, que tenemos que colocarle 125 amperes. Entonces aquí está un fusible en este caso va un cable negro, pero en realidad un cable negro, pero aquí está el terminal en rojo, dice que es positivo, ¿vale? Aquí está el positivo, los terminales que van aquí son el lado positivo porque tienen su terminal en rojo, y aquí en el medio va un fusible del banco de batería de 125 amperes. ¿Por qué es importante colocarlo? Aquí vamos a leer directamente lo que sale, porque sale una información súper importante del banco de batería. Uno de los principales problemas que suceden, que suelen dar con las instalaciones fotovoltaicas off-grid son los cortocircuitos generados por picos de corriente y que pueden llegar a dañar irreversiblemente el inversor solar e incluso la batería. Los picos suelen producirse cuando enchufamos aparatos a una potencia, aparatos de una potencia superior a la potencia del convertidor o del inversor, lo cual genera una demanda en amperios superior a la que puede entregar el inversor y, en consecuencia, hace que el fusible interno se funda. Todos los equipamientos, por lo general, todos los inversores que nosotros vamos a conocer ahora, inversores híbridos, inversores que vienen, los inversores comunes y corrientes que nosotros vimos que son los simples, Big Energy, por lo general, todos vienen con un fusible interno y viene un fusible soldado más. Entonces, cuando de repente algún usuario, un usuario que no está acostumbrado a ocupar sistemas fotovoltaicos aislados de la red, entonces de repente, ¿sabe qué? Vale, nosotros calculamos la potencia máxima que usted va a tener de su sistema fotovoltaico en su casa, todas las cargas suman una potencia de 3.000 watts. Vale, entonces uno le colocamos 3.000 watts. Pero entonces el usuario de repente se olvidó ya de que tenía un inversor que tenía 3.000 watts. Y de la indicación que nosotros le dijimos, oiga, ¿sabe qué? No conecte nunca equipos más allá de 3.000 watts porque va a tener problemas de repente. De repente viene con un equipo, una motobomba de 4 kilowatts, monofásica. Y la enchufa ahí y la hace funcionar. ¡Pum! Lo primero que va a pasar es que el equipo, como vamos a demandar mayor cantidad de amperes, y el equipo se va a tratar de proteger, el equipo del inversor, básicamente porque el inversor está hecho para 3.000 watts, pero estoy colocando 4.000 watts porque en este caso el agricultor se olvidó y le puso un equipo de 4 kilowatts, ¡pum!
y el sistema saltó y quemó su fusible interno. No se quemó todo el equipo, no se quemó el equipo, se quemó solamente el fusible interno. Pero su fusible interno, yo para poder cambiarlo tengo que pescar el equipo, desmontarlo y llevarlo para Santiago, y en Santiago van a venir, el servicio técnico va a decir, ah, perfecto, oiga, coloque aquí, por favor, todo eso. Por favor, explicar el cálculo del fusible. No, no hay ningún cálculo, Raúl, vamos a llegar directamente al manual técnico para que el manual técnico te dice realmente que tienes que colocar un fusible. Eso, no hay ningún cálculo, súper simple, no hay ningún cálculo. Vamos a irnos al manual técnico cuando hagamos la selección del equipamiento, vamos a explicar de dónde sale ese fusible de 225 amperes, de 225 amperes, que lo recomienda el fabricante del inversor, que tenemos que colocar entre el inversor y el banco de batería. Bueno, estábamos explicando eso, que de repente, entonces yo tengo, para cambiar ese fusible interno que viene soldado, que tienen todos los inversores, yo tengo que pescar ese inversor, llevarlo a Santiago, y ahí voy a estar como, van a tener por lo menos 2 o 3 semanas, y el sistema no está funcionando. Pero si yo coloco este fusible de 225 amperes que me recomienda el fabricante, en su ficha técnica, en su manual de instalación, me dice, coloque un fusible, dice, coloque un fusible, y lo vamos a ver después para que ustedes también se metan a los manuales técnicos de instalación de los equipos, dice, conecte no hay ningún cálculo, simplemente dice, como recomendación de fabricante, coloque entre el inversor y el banco de batería en el lado positivo, coloque un fusible de 125 amperes, cosa que si en algún momento alguien conecta un equipo de mayor potencia y demanda energética, lo que se funda sea este fusible y no el fusible que tiene interno el inversor, ¿vale? Eso es lo importante. Aquí hay una cháchara, ustedes después lo lean, pero es lo que yo le acabo de comentar. Importante entonces, siempre nosotros vamos a decir, importante estudiar en detalle el manual de instalación y mantención correspondiente a cada equipo seleccionado. En este caso ustedes después se meten, hay un acceso directo al manual de mantención de este tipo de batería, ustedes se meten, bajan el manual de mantención, no solamente esta batería, sino que de todos los modelos que fabrica TAP Solar, que es un fabricante español de batería, y ustedes bajan la información y lo pueden leer sin ningún problema. Entonces, salud. Tips de diseño y mantención de las baterías de modelo Top ZS, aunque nosotros siempre hacemos hacemos la puntualización de que ustedes tienen que leer los manuales técnicos de instalación de todos los equipamientos que compren. Es súper importante leer aquí lo que dice generalidades respecto al tema de instalación de las baterías, aunque se puedan hinchar por su calor y sufrir un uso frecuente y prolongado, existen bancadas, bueno, también se llaman bancadas, esa estructura metálica que une que de alguna forma cohesiona la batería Top ZS, para que la batería se mantenga su forma original. Esa bancada se llama rack. Bueno, la capacidad de estas baterías solares debe ser como mínimo 2 o 3 veces mayor a los suministros de tu casa, para que todos los días que no haga sol puedas suplirlos con la energía que haya almacenada en las baterías. Perfecto, lo que hemos hablado nosotros. Para alargar la vida útil de las baterías, es recomendable que estas no se descarguen más allá del 80%. Y como dijimos recién, más allá del fabricante, el fabricante va a decir inclusive, ojalá que no se descarguen más allá del 50% para llegar a esos ciclos, a esa vida útil de 10, 15 años. Vamos a contestar una pregunta que está haciendo aquí Felipe. Disculpe, profesor, ¿cuándo era el porcentaje de la capacidad del fusible según la corriente nominal del inversor? ¿Cuánto era el porcentaje de la capacidad del fusible según la corriente nominal del inversor? No, eso todavía no lo hemos visto. Vamos a verlo directamente en el manual técnico del fusible que nosotros estábamos hablando. Si tú hablas directamente del fusible, ese fusible lo indica fabricante del inversor. Cuando lleguemos a calcular el inversor, nos vamos a meter la ficha técnica y ahí vamos a ver vamos a ver el fusible que nos recomienda. Quizás tú también te confundiste un poco con el tema de que nosotros dijimos de que para un determinado capacidad de almacenamiento en batería, debe ser esa capacidad, por ejemplo, si son 600 amperios, el regulador de carga tiene que por lo menos contar con el 10% de ese amperaje de carga, que serían 60, para poder calcularlo, para poder dimensionarlo más o menos bien, pero cuando lleguemos a calcular eso, lo vamos a ver, ¿vale? No hay ningún problema.
No hay ningún problema, Felipe. Estamos para eso, y si tienes cualquier duda, después cuando revise este ejercicio, tienes cualquier duda, nos contacta nuevamente y lo vemos. Vale. También, súper importante también, el tema, es recomendable verificar al menos 3 o 4 veces al año, dependiendo del uso, el nivel de electrolito de las baterías para que tengan mantenimiento. Súper importante, ya lo dijimos. También, cargar al menos una vez a la semana completamente las baterías y mantener los terminales, tapas, conexiones limpias y en buen estado. Las baterías solares necesitan un pequeño mantenimiento y es tan sencillo como revisar los niveles y rellenar con agua destilada hasta los niveles indicados. Pero eso son generalidades. Acuérdense que ustedes siempre tienen que referirse al manual técnico del fabricante o las sugerencias de mantención que nos indiquen los proveedores del equipamiento que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Porque al final, si hay un problema con los proveedores del equipamiento, es lo que yo me tengo que entender para que me hagan correr la garantía o que me digan cuál es el problema que tengo y cómo lo tengo que solucionar, ¿vale? También para el tema de la instalación, por eso que es importante por eso que es súper importante tener un servicio técnico donde yo estoy instalando la cuestión, o por lo menos tenerlo por ahí cerca, o por lo menos que esté en la región, en Latinoamérica, que esté por ahí, y que me atiendan en mi idioma, y que yo le diga, oiga, ¿sabe qué? Estoy instalando uno de sus equipos, y me surgió la siguiente duda, ¿cuál es no sé qué, el fusible que yo tengo que conectar entre la batería y te van a decir, mire, en el manual, vean la página 45, usted va bien, pero para su equipo sería esto. Perfecto. Entonces, eso no pasa cuando unos equipos de repente los compra en Amazon o los compra en donde no tiene esa capacidad de respuesta. En caso de que falle, tú estás jugando como la ruleta rusa un poco con los equipamientos que tú estás ofreciendo. Y ya nos dimos cuenta que los sistemas solares tienen una amortización, o el tiempo de retorno de la inversión es más o menos alto, son por lo menos 5 años los sistemas que están conectados a la red, y los sistemas que están aislados a la red por lo menos son 3 años, 5,5 años, entre 3 y 5,5 años que retornan la inversión que yo hice en el sistema solar a través de los ahorros. Entonces tengo que asegurarme que la cuestión tiene que tener la máxima vida útil para mi cliente, 10, 15 años por lo menos. ¿Vale? Pasamos al otro punto entonces, estamos calculando el sistema fotovoltaico y vamos a realizar el cálculo para elegir el regulador de carga, ¿vale? Vamos a pasar al regulador de carga. Entonces, ya seleccionamos el banco de baterías, seleccionamos la cantidad de módulos fotovoltaicos que necesitamos para producir esa energía diariamente, y ahora vamos a seleccionar el regulador de carga, que va a ser el elemento que va a unir los módulos fotovoltaicos con la batería directamente. Aquí tenemos las dos tecnologías que nosotros hemos visto inicialmente. Aquí hay una calculadora de regulador de carga online, que es de Victron Energy. Ustedes se meten y realizan el cálculo, no hay ningún problema. Le meten el modelo, le meten la cantidad de energía, y ahí el sistema les va a ayudar a poder hacer el cálculo inicialmente, pero es muy similar a lo que nosotros hacemos normalmente, ¿vale? Aquí tenemos entonces los dos tipos de reguladores. Tenemos el regulador del tipo PWM y del tipo MPPT. Tenemos los dos sistemas. Y nosotros ya dijimos que cuando trabajamos con pequeñas potencias, lo que tiene que ver con módulos fotovoltaicos, por ejemplo, hasta 650 watts de potencia fotovoltaica, podemos ocupar reguladores PWM. Y pasando ya esa potencia fotovoltaica, ocupamos reguladores MPPT. En este caso, por ejemplo, vamos a ocupar el regulador que nosotros vamos a trabajar con la tecnología MPPT, y nos vamos a conocer entonces por la cantidad de módulos fotovoltaicos que vamos a conectar. Entonces vamos a trabajar con la tecnología MPPT de Victron Energy, ¿vale? Aquí lo tenemos aquí, perfecto, ningún problema. Y nos vamos a ver directamente sí, aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos, ¿la están viendo? ¿Sí? La ficha técnica, ¿sí? ¿La están viendo más o menos bien? Esta sería como la ficha, ¿sí? ¿La están viendo? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias Ricardo, Sergio, perfecto. Ya. Tenemos aquí la ficha técnica entonces del regulador. Roger, muchas gracias. El regulador de carga lo tenemos por acá, y tenemos inicialmente el sistema regulador de carga de Victron Energy. Que después vamos a ir a meternos a la página de Victron Energy para buscar el manual técnico de este. Entonces tenemos acá la ficha técnica inicialmente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modelos distintos de regulador de carga en MPPT. Entonces lo que tenemos inicialmente que conocer es
tensión de la batería. Dicen que todos estos modelos que tenemos acá nosotros trabajan en 12, 24 o 48 volts. Perfecto, ningún problema. Nosotros estamos trabajando nuestro voltaje de diseño 48 volts, el banco de batería que nosotros vamos a diseñar, así que tendría que ser de 48. Después nos dice que la corriente de carga nominal es de aproximadamente, para cada modelo, 45 amperes, 60 amperes, 70 amperes, 85, 100 amperes. Entonces la corriente nominal de carga, ¿se acuerdan lo que nosotros habíamos dicho? Tiene que ser aproximadamente como el 10%. Nosotros tenemos un banco de batería que aproximadamente está en 625 amperes-hora, el 10% serían 65. Entonces este nos podría servir inicialmente. Y este también nos podría servir, y este también nos podría servir. ¿Sí? Vale, perfecto, pero sigamos, estamos analizando, viendo cuál vamos a ocupar nosotros. Como nosotros vamos a trabajar, aquí nos dice, por ejemplo, la potencia fotovoltaica que nosotros podemos conectar en 12, 24, 48 volts para los distintos modelos. Entonces nosotros, como vamos a trabajar en 48 volts, decimos, perfecto, y nuestra potencia fotovoltaica, nuestro arreglo fotovoltaico es de 3 kilowatts o 3000 watts. Entonces empezamos a ver, este nos queda un poquito cortito, ¿lo podríamos ocupar? Sí. ¿Por qué? Porque no pasa sobre el 30%, nosotros tenemos 3000 y este tiene 2600. Está como un poquito justo ¿se acuerdan que nosotros dijimos que podíamos colocar más potencia? Inclusive el fabricante nos dice que si se conecta más potencia, como dice acá abajo en el punto número 1, si se conecta más potencia fotovoltaica, el controlador limitará la potencia de entrada. Entonces podríamos colocar nosotros hasta el 30% más de lo que dice acá el proveedor. Pero tendríamos problemas con lo que tiene que ver con la corriente de carga nominal para cargar el banco de batería que nosotros tenemos, porque debería ser aproximadamente el 10%, y nosotros tenemos 625 amperes en nuestra capacidad del banco de batería, entonces debería ser como este. Vale, seguimos viendo el otro modelo, aquí está 48 volts, este sería, mira, nosotros tenemos 3000 y este tiene 3440 watts, este podría ser, después aquí tenemos 4000, este sería muy grande, no me tinca por allá, y ya empieza a crecer el sistema mucho más grande, mientras más grande igual va a ser más caro. Perfecto, entonces inicialmente podría ser este modelo, el MPT 150-60 amperes. ¿Qué es lo que nos dice también? Otro punto importante, aquí tenemos la máxima potencia fotovoltaica que podemos conectar, y aquí nos dice la corriente en cortocircuito máxima que le podría entrar del arreglo fotovoltaico. 50 amperes, 50 amperes, perfecto, 50 amperes. Entonces acuérdense, 50 amperes, lo que nos está diciendo realmente es la cantidad de string en paralelo que le puedo conectar, ¿vale? Acuérdense. Y este módulo fotovoltaico que yo tengo inicialmente, creo que da como 8 en cortocircuito, lo máximo que da son como 8, y algo, entonces podría colocar 1, 2, 3, 4 o 5 aproximadamente, como 5 aproximadamente 5 strings, así pensándolo inicialmente más o menos rápido, podría colocar hasta 5 strings. Porque cada stream me va a entregar 10, como 8, y algo amperes, que serían como 10, serían 1, 2, 3, como 5 aproximadamente. Después dice tensión máxima del circuito abierto. Aquí lo tenemos, 150 volts. O sea, nosotros le podemos colocar a este regulador de carga hasta 150 volts. Entonces, acuérdense, 150 volts, cuando dice 150 volts máximo, absoluto de las condiciones más frías. 145 volts en arranque, en funcionamiento máximo. 150 volts, entonces. Quiere decir que el string que yo voy a unir de módulo fotovoltaico, como ahí me dice la cantidad de módulos fotovoltaicos que yo lo puedo colocar por string. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que el regulador, el módulo fotovoltaico que yo tengo, que después lo vamos a analizar, tiene aproximadamente el voltaje en circuito abierto máximo que me va a entregar, son aproximadamente 45,5 volts. Esos son como 50, entonces le puedo colocar 1, 2, 3 aproximadamente, 3 módulos fotovoltaicos por string, 3 módulos fotovoltaicos por string, como máximo le podría colocar, como máximo, para no pasarme los 150, acuérdense que después cuando yo conecto, esos son conexiones en serie, donde voy a sumar un voltaje, 2 voltajes, 3 voltajes de cada módulo que yo voy a conectar en serie. Y después de cada serie, yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, hasta 5 strings, según lo que, como máximo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el cálculo la semana pasada? Creo que era este mismo, entonces serían como 5 strings que yo podría conectar en serie, y cuando yo conecto disculpen, en paralelo, los strings yo los conecto eléctricamente en paralelo, lo que voy sumando son los amperes que va sumando cada uno de los strings, ¿vale? Y el voltaje se mantiene constante, serían 150 para todo el circuito eléctrico. Eso lo vamos a ver ahora. Vale, perfecto.
Entonces voy a ver cómo, aquí está el módulo fotovoltaico que yo tengo. Entonces tengo el voltaje en circuito abierto serían 45,5, los amperes máximos que me entregan en cortocircuito serían 8, casi 9, y después tendremos aquí los otros voltajes que vamos a comprobar ahora. Este es el módulo fotovoltaico que yo voy a utilizar. Entonces aquí voy, metodología, conexionado a arreglo fotovoltaico, sustituyeron MPT. Nosotros inicialmente este no lo vamos a utilizar, pero sería básicamente, si yo estoy trabajando el voltaje de diseño 48, voy a tener que trabajar con módulo fotovoltaico 24 volts. Acuérdense que los módulos fotovoltaicos de 24 volts, nosotros lo ubicamos directamente. Un módulo de 12 volts nominales, acuérdense que van a tener 36 celdas. Y los módulos fotovoltaicos de 24 volts van a tener 72 celdas. Los módulos fotovoltaicos actualmente que uno conecta a la red y el 90% de los módulos fotovoltaicos que se fabrican actualmente en el mundo son de 72 celdas. Entonces, también hay una limitación con trabajar con regulador de carga PWM, porque acuérdense que el PWM yo tenía que tener el mismo voltaje de diseño en los módulos fotovoltaicos que en el banco de batería. En cambio, con este no, pues, acuérdense que cuando yo trabajo la tecnología con MPT, yo puedo colocarle 150 volts máximo. Entonces me da la libertad de poder trabajar con este tipo de módulos, que son los que mayor cantidad se fabrican normalmente. Entonces son más baratos, son más fiables, las cadenas de fabricación son más rápidas, más seguras. Eso. Vale, perfecto. Entonces esta sería como la configuración que yo podría hacer inicialmente. Aquí tenemos el arreglo fotovoltaico óptimo para el regulador de carga que nosotros acabamos de ver, y lo vamos a revisar. Entonces, porque lo tenemos por aquí, ¿dónde lo vemos? Sí, ahí está. A ver, lo tenemos ahí arriba, lo tenemos acá. Vamos revisándolo a poco. Tenemos acá entonces, acuérdense que nosotros calculamos que teníamos 10 módulos fotovoltaicos, y entonces para ocupar todos los módulos fotovoltaicos nosotros desarrollamos este arreglo. ¿Cuál es este arreglo fotovoltaico inicialmente? Es que vamos a colocar 2 módulos fotovoltaicos. Podemos colocar por string. Inicialmente vamos a colocar, acuérdense que nosotros dijimos que por string podemos colocar 3 módulos fotovoltaicos, pero nosotros tenemos 10 módulos fotovoltaicos, nosotros calculamos, y nosotros le colocáramos 3 módulos por string, podríamos armar un string, 2 string, 3 string, y nos sobraría un módulo fotovoltaico, porque sería 3 por 3, 9, 3 string de 150 volts, por ejemplo, me entregaría 150 volts cada string, pero me quedaría un módulo, porque yo calculé que podía ocupar 10 módulos. ¿Le podría colocar 2 módulos más? Sí, le podría colocar 2 módulos más, sin ningún problema. Le coloco 2 módulos más y lo podría hacer. Pero yo calculé 10 módulos, entonces el arreglo que más me conviene es colocar 2 módulos por string, para ocupar los 10, para que me quede bien. Perfecto, entonces voy a colocar 2 módulos por string y me doy cuenta que cada módulo fotovoltaico, conectarlo por string, voy a sumar su voltaje y se me va a conservar el amperaje de uno de los elementos. En este caso sería 45,5 volts, aquí lo dice el voltaje máximo que me va a entregar cada módulo fotovoltaico. Perfecto, ningún problema. Lo tengo por ahí. Y va a ser, en total cada string me va a entregar 91 volts. 91 volts, y el amperaje máximo, el amperaje en circuito abierto, va a ser de 8,53 amperes. ¿Vale? Lo tengo acá. Perfecto, ya lo tengo. Uno sería. Súper importante aquí el tema de los 91, no, porque creo que sale aquí arriba, a ver si no me equivoco. 91 amperes. El voltaje, por aquí, espera, por aquí sale. Aquí está, dice. La tensión fotovoltaica debe exceder en 5 volts al voltaje de la batería, tensión de la batería para que arranque el controlador, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a tener un banco de batería de 48 volts, aquí no puedo colocar, por ejemplo, un solo módulo por string, pues no podría, porque estaría a 45 volts, me entregaría como máximo. Y aquí es súper importante ese tema, porque aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que el voltaje de funcionamiento normal, que sería el voltaje en el punto de máxima eficiencia, serían 36 volts por módulo fotovoltaico. Si lo multiplicamos por 2, que nosotros vamos a conectar módulos fotovoltaicos en serie, serían aproximadamente 72 volts. 72 volts. Voltaje. A ver, profe, no se suma 1 ampere por string. 1 ampere por string.
No se suma un ampere por string, no, no. O sea, cada string va a entregar 8,56 amperes. Cada string. Entonces sería un string, 8,56, sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 strings. Serían 5 por 8,56, serían 42,8 amperes como máximo. Aquí abajo está. ¿Viste? Lo que pasa es que aquí, este número de aquí, este número es lo que nos entrega cada string. ¿Vale? Lo que nos entrega cada string, este número aquí. Nos entrega 91 volts como máximo en la condición de circuito abierto, y aquí el amperaje en cortocircuito sería 8,96. Pero cuando empiezo a conectar estos strings en paralelo, se va a conservar este voltaje se va a conservar para todo el circuito. O sea, si yo coloco acá un voltímetro, me va a contabilizar 91 volts, como máximo en circuito abierto, pero después si yo lo coloco en cortocircuito, si yo uno abajo y con un amperímetro mido, voy a estar midiendo 42,8 amperes como máximo, ¿vale? Esa sería como la configuración. Ahora, súper importante también evaluar ese punto que nosotros estábamos hablando, de que el voltaje de funcionamiento normal de este arreglo fotovoltaico tiene que ser superior a 48 volts, porque lo dice el fabricante. Aquí lo estábamos viendo. El arreglo sería entonces de 91 volts y 42,8 amperes. Sí, exacto, como sale aquí abajo, sí. Aquí está. Juan, aquí está, aquí tú lo puedes ver. Pero exactamente lo que dices tú. El arreglo sería, eso es lo que dices tú. Perfecto, perfecto, exactamente lo que dices tú, muy bien calculado. Pero lo que yo estaba diciendo, que ustedes tienen que verificar también el otro punto que es súper importante, porque de repente la gente se cae en eso, de que aquí el dato dice, la tensión fotovoltaica debe exceder en 5 volts al voltaje de la batería. O sea, no le puedo colocar voltaje muy bajo tampoco. O sea, sería como el número mínimo de módulos fotovoltaicos por string. En este caso, sería como mínimo 2 módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque yo tengo un arreglo en el banco de batería, un voltaje de diseño, que son de 48 volts, y por lo tanto 48 volts más 5 serían aproximadamente como 52, 53 volts. Y aquí cada string por módulo fotovoltaico, en el voltaje normal, el voltaje de trabajo de cada módulo fotovoltaico, me va a entregar 36 volts. 36 volts, ¿vale? Entonces cuando yo los conecto en serie, voy a tener que sumar esos 36 volts, que van a ser aproximadamente 72 volts de funcionamiento normal del funcionamiento cotidiano que va a tener este módulo fotovoltaico, ¿vale? Entonces ahí me aseguro de que realmente estoy cumpliendo con esta condición. Por eso que yo se las nombro, para que ustedes lo tengan claro, porque tienen que cumplir con esta condición. No le pueden colocar tampoco una tensión baja. Súper importante que ustedes verifiquen este número cuando estén trabajando también con el diseño del arreglo fotovoltaico, ¿vale? Para no quedarse corto, porque no hacer cosas que coloquen solamente un módulo fotovoltaico por string, armen uno de esos, cumplan con el voltaje, cumplan con no pasarse de un voltaje máximo, pero también el voltaje mínimo. Acuérdense que va a ser el voltaje del banco de batería más 5. O sea, en este caso sería 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53. Y yo voy a tener, como lo calculé recién, 72. ¿Vale? Entonces estoy adentro, va a funcionar bien, el MPT va a funcionar bien, va a cargar bien el banco de batería en condiciones normales. Ese punto es súper importante también verificar. ¿Vale? Pues ya estoy. Súper importante también, bueno, todo importante lo que estamos hablando acá, porque este es un curso que trata solamente cosas importantes. Súper importante también el tema de cuándo. Aquí, ¿qué es lo que pasó con este arreglo fotovoltaico? Resulta que esto eran varios strings, este es un string, otro string y otro string, ¿vale? Perfecto, entonces está conectado. Entonces, cuando son multi-string, como en este caso, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, este es un string, y todos los strings aquí tienen sería un fusible de seguridad. ¿Por qué es súper importante colocar ese fusible de seguridad? Porque puede llegar el momento, yo les comenté que de repente algún roce, alguna cosa por el estilo, algún roedor que coma justamente uno de los cables por ahí de un string, y luego conectar a tierra, por ejemplo en este caso que tenemos un techo metálico, y hace que toda la energía, por ejemplo, es aquí, me pasa eso, de que viene un roedor y me come aquí un pedazo de cablecito, o de repente con el mismo viento, o se desconecta algún elemento de ahí, y deriva este cable a tierra, hace que en vez nosotros tenemos el flujo energético va a ir al regulador de carga, nosotros tenemos más o menos, pero esto va a ir conectado al regulador de carga que está por acá,
¿Viste aquí donde dice mm, mm, eh, mm, fotovoltaico? Dice aquí directamente. Entonces aquí positivo negativo va a ir puesto acá. Pero si de repente lo que pasa es que se deriva un cable a tierra, un cortocircuito, se va por acá, toda la energía de los paneles, toda la energía de los paneles que se está generando van a tratar de compensar esta pérdida que se está generando acá, y resulta que todos los amperajes, todo el amperaje, que sería 94,8 amperes, se van a derivar a través de estos dos módulos. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo le coloco aquí un fusible, claro, el sistema automáticamente va a sensar que le está pasando un fusible, por ejemplo, de 10 amperes, aunque todos los módulos fotovoltaicos, aquí dice fusible, string, cada string en corriente continua 10 a 15 amperes, entonces va a sentir que justamente le están pasando todos los amperes por acá, y el sistema se va a abrir, el fusible se va a quemar, y por lo tanto esto va a quedar en circuito abierto. Perfecto, pero se va a salvar mi string. En cambio, cuando yo no le coloco nada, y es súper, este detalle, por lo general se caen bastante en lo que tiene que ver con la seguridad eléctrica, pasa esto, ¿vale? Entonces es súper importante colocar, por cada string que yo coloque, tengo que colocarle obligatoriamente también mi fusible de seguridad. Y si no le coloco el fusible, también le puedo colocar un magnetotérmico con una capacidad máxima. Entonces simplemente viene ese problema y después lo levanto directamente, si no quiero estar cambiando fusible ni cosas así. Pero tengo que colocarle seguridad eléctrica, al menos un fusible a cada uno de estos strings, para evitar que si de repente hay un cable que se deriva a tierra, se me quemen directamente todos los módulos fotovoltaicos, porque están recibiendo todos los amperes de todo el arreglo fotovoltaico, ¿vale? Súper importante ese punto. Vale, pues. Calculo el inversor de funcionamiento. Sí, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y volvemos de inmediato, ¿vale? Solamente 5 minutitos y volvemos a calcular el inversor y a meterlo a las fichas técnicas y conocer realmente cuáles son las cositas importantes que tenemos que conocer. Vamos a meter a lo que tiene que ver con los manuales técnicos, para que se den cuenta que son muy interesantes y son muy fáciles de leer, ¿vale? 5 minutitos y volvemos. Ya estamos grabando, muchas gracias, Sergio. Excelente. Acuérdense entonces, mira, vamos a tener que repetir ese punto importante. Acuérdense que cada string tiene que obligatoriamente ir con su fusible. Acuérdense que aquí los módulos fotovoltaicos siempre indican el fusible que tiene que ir en cada string. Como máximo, ese sería el amperaje de cada fusible. Esto es lo que tienen que colocar ustedes. Pero tiene que ir un fusible como mínimo en cada string para prevenir ese incendio que nosotros vimos en la imagen anterior. Perfecto, ya está. Entonces ahora me voy a este dato, que bájense este manual técnico de Victron Energy. Aquí sale toda la información súper importante, lo que tiene que ver con los cableados, con los cables DC, con la selección de los cables, las barras de conexión, sobre la bancada de las baterías grandes, cableado a las bancadas en paralelo. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay baterías que se pueden cargar en paralelo. Yo les dije que hay baterías que se pueden, especialmente baterías que son las de litio, baterías de litio que son casi externamente son iguales a las baterías de plomo ácido, y esas se pueden cargar en paralelo sin ningún problema. Métanse a esta información y lo ven, ¿vale? Perfecto, súper importante. ¿Sí? Vale. Me voy entonces a lo que yo estaba viendo anteriormente, que sería este que está acá. No sé por qué no puedo ver no sé por qué no puedo ver el chat. No sé por qué no puedo ver el chat. Hay veces que me pasa esto. Qué penca, qué mierda, no sé. A ver, déjenme ver por qué no veo el chat. Ustedes ven ahora en la página que estoy en la página del inversor, ¿cierto? Sí. Buen manual, ese muy buen manual, muy buen manual. ¿Sí? ¿Lo ven entonces? Pues vale. Seguimos, disculpen lo que pasa es que de repente esto, no sé, pasa. Seguimos con la metodología, ya les dije el manual. Aquí están los tips bueno, ya sabemos el regulador que vamos a ocupar, sabemos la conexión eléctrica que vamos a ocupar de los inversores, disculpen, de la conexión eléctrica que vamos a hacer de los módulos fotovoltaicos, y ahora vamos a seleccionar el inversor. Súper importante, el equipo debe bajar esto para color. El equipo
debe proporcionar una potencia mayor a 1959 watts. ¿De dónde sacamos ese valor? Ese valor, acuérdense que nosotros cuando trabajamos la ficha S, calculamos una potencia máxima total de nuestro equipamiento. ¿Recuerdan que nosotros lo hicimos? Vale, perfecto. Entonces, ese es el... por eso estamos hablando de esa potencia. O sea, como mínimo, tiene que ser, nosotros sabemos que tiene que ser un poquito más alto, pero como mínimo va a tener que ser como 1595 watts, la potencia del inversor que vamos a seleccionar. El inversor debe funcionar con el banco de baterías según el voltaje y diseño, así que obligatoriamente el inversor que vamos a seleccionar tiene que trabajar en 48 volts. Recomendamos utilizar inversores de onda sinusoidal pura, la cual es equivalente a la calidad de la corriente disponible en la casa o comercio en zona rural. Actualmente casi todos los inversores vienen en onda sinusoidal. Problema con eso, pero de todas formas vale recalcar. Si se tiene previsto el aumento del consumo, conviene sobredimensionar el inversor. Es un dato súper importante lo que decía Pablo ayer, súper importante, él decía, la gente cuando le colocan electricidad tiende a disparar un poco el consumo, ¿verdad? Entonces ese mismo criterio uno tiene que aplicarlo en lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Entonces hay que colocarle siempre un poquito más grande porque la gente tiende a consumir más. Cuando hay un recurso muy escaso, la gente ocupa justo lo que necesita, pero cuando ya ve que está un poquito más, entonces se dispara el consumo. Súper importante lo que decía Pablo en ese tema. Vale, entonces aquí están los datos que nosotros tenemos, lo tenemos aquí, lo tenemos directamente, aquí es la ficha que nosotros calculamos, y aquí tenemos la potencia por la cual nosotros nos vamos a guiar para seleccionar el inversor. Acá tenemos la ficha técnica del inversor, no sé si ustedes la ven, porque yo no sé si ustedes la ven. Vale, ahí, vamos a bajar por ahí, no sé dónde voy a dejarlo. Vale, ahí. Sí, se ve. Perfecto, Roger. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos acá tenemos la ficha técnica del inversor. Acuérdense, ustedes después pueden bajar la ficha técnica completa del inversor, lo ven ahí. Perfecto. Entonces, ven la ficha técnica del inversor y empiezan a buscar el inversor que nosotros, en este caso tenemos un inversor simple, que es un inversor que se conecta al ¿cómo se llama? Al banco de batería, y después sale por otro lado la corriente transformada de corriente alterna, de corriente continua a corriente alterna. Un inversor simple no tiene una entrada adicional para, no el inversor híbrido que nosotros hablamos normalmente, sino que el común y corriente, que se ocupa una instalación solar aislada de la red, pero el solo va a abastecer la carga energética, ¿vale? Entonces, va el inversor Fénix, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modelos distintos, y aquí el proveedor nos dice directamente que trabaja en 12-24 volts, 12-24 volts. Cuando habla de 1600 quiere decir la potencia en kVA. La potencia en kVA, que es algo parecido al watt, pero es un poquito más bajo. Es una medida también de potencia que se ocupa normalmente. Suena más grande también, entonces por eso te coloca kVA en vez de colocarte watt, porque si no, en vez de colocarte 1200, tendría que colocar 1000. Entonces un número más pequeño, esa es una trampa. Vale, perfecto, entonces aquí lo tenemos. Hay que verificar, esto es súper importante, empezamos a verificar cuál inversores que nosotros vamos a seleccionar, y nos damos cuenta que aquí recién aparecen los inversores de 48 volts, porque nuestra batería va a estar en 48 volts, lo tenemos que tener acá, 48 volts. Entonces empezamos a verificar cómo funciona, y dice que de 3000 watts, o básicamente 3000 kVA. Vale, perfecto, y nosotros como mínimo necesitamos un inversor que tenga 1596 watts, por la potencia que nosotros habíamos calculado anteriormente, la potencia total de las cargas energéticas cuando sumamos todas las potencias, ¿se acuerdan? Sí. Vale, perfecto. Entonces aquí está, nosotros, 48 volts, perfecto. Mis baterías tienen 48 volts y 3000 watts, ¿vale? 3000 watts, sí, todavía. Pero tengo que verificar el funcionamiento. Cuando está a 25 grados el inversor, funciona muy bien, 25 grados, 2400 watts. Igual es más grande de la que yo necesito 1000, casi 600. Perfecto. Cuando empieza a subir la temperatura, a 40 grados de temperatura, el inversor ya tiene una potencia representativa de 1200 watts. Y después la crítica, 65 grados de temperatura de funcionamiento, 1700 watts. 1700. En la peor condición vamos a tener casi la misma potencia que demanda las cargas. Entonces, este inversor sería como el más interesante que yo podría seleccionar inicialmente. ¿Podría trabajar con el de 5000?
Sí, podría trabajar con el de 5.000. Le podría presentar un presupuesto opcional también a mi cliente para que sepa que realmente podríamos colocar uno más grande, por si acaso aumenta su potencia de consumo. También lo podríamos hacer. Siempre aconsejable tener dos tipos de proyectos, dos alternativas para mi cliente, para decirle realmente, mire, este sale más económico, pero va a estar limitado bastante con la potencia. Si usted sube un poco, de repente puede tener problemas cuando los días más calurosos, en verano, puede que tenga problemas con la potencia. Sin embargo, con este no va a tener ningún problema, pero es más carito, ¿no? Le hace la oferta al cliente y el cliente al final es el que es dueño de su bolsillo, pero él siempre va a salir contigo porque tú no le llevas uno que lleva un palo, sino que le va a colocar 2 o 3 propuestas distintas con un equipamiento más económico, pero que no tiene proveedor, un equipamiento bastante bueno que tiene proveedor, pero va a la potencia más o menos justa, y uno que viene ya con una potencia grande, amplia, y que es mucho mejor, pero más caro. Él verá cuál es su mejor opción, pero uno, el abanico como técnico, se lo ofrece directamente. Vale, súper importante que este punto de verificar, dice, verificar con el regulador. Acuérdense que este inversor va a ir conectado directamente al banco de batería, que va a estar cargando el regulador de carga, entonces este inversor puede trabajar sin ningún problema entre 38 y 66 volts. Entonces vamos a verificar el regulador de carga, nosotros tenemos lo tenemos por aquí arriba, vamos a perder mucho tiempo porque estamos jugando contra el tiempo directamente, entonces el voltaje de carga de este inversor, el máximo voltaje de carga que va a tener este regulador de carga, pero disculpen, en 48 volts, va a estar aquí, va a ser de 57,6 volts, ¿vale? 57,6 volts, es el máximo voltaje. Y este inversor me dice que trabaja sin ningún problema con voltajes aquí lo tenemos, voltaje, dice rango de tensión de entrada, acuérdense que este va a tomar parte corriente continua, la batería, entonces el rango de entrada, en 12, 24, en 48 volts, puede tomar voltajes entre 38 volts y 66 volts. Y este me dice que va a estar en 57. Perfecto, no tengo ningún problema. Verificar con el regulador. Y después la salida que va a tener este inversor, la salida, acuérdense, para los participantes de Perú y Bolivia, creo que ellos trabajan en 60 Hz. Entonces, sí, creo que ustedes trabajan en 60 Hz. Tienen que verificar esto. Aunque, por ejemplo, este sistema trabaja en 220 volts, pero o 130 volts, trabajan en 50, 60 Hz, el sistema, el inversor automáticamente detecta Perú 60 Hz. Perfecto, Roger, muchas gracias. Pero este inversor automáticamente detecta si está en 50 o 60 Hz y él se adecua a la, ¿cómo se llama esto? A las características de la red, es lo que tiene que ver con frecuencia. ¿Vale? Perfecto. Ya está, seguimos para adelante entonces. Y súper importante, mi cliente, ¿se acuerdan que yo les dije que mi cliente, especialmente lo que tiene que ver cuando tiene bombas de agua o tiene equipos con motores que tienen que equilibrar una inercia grande cuando empiezan a funcionar? Y ahí se genera lo que se llama un pic de potencia. Por ejemplo, si esta bomba es de 1000 watts, cuando yo echo a andar esa bomba tiene un pic de consumo de potencia que puede ser 3 o 4 veces esa potencia inicial. Entonces serían como 3000, 4000, y podría llegar inclusive hasta 5.000 watts, tiene un pic de potencia. Entonces yo tengo que verificar, si yo tengo, ahí mi cliente quizá va a tener otro equipamiento, de todas formas tengo que verificar, porque ya tiene esta motobomba, que si el inversor va a poder absorber ese pic de potencia. Entonces lo miro aquí, pic de potencia, 6.000 watts. Ah, perfecto, ya estoy. Ese es el que me conviene. Lo selecciono, no tengo ningún problema. Aquí tengo la ficha técnica, ya lo seleccioné con el voltaje de diseño de mi batería y después con la potencia representativa de distintas temperaturas y después verificando también el tema del voltaje de entrada DC, que lo verifico con el regulador de carga, y después verifico el pic de potencia si mi cliente va a tener realmente motobomba y esas cosas. ¿Vale? Ya lo seleccioné. Mira, me fui para arriba y lo tenía aquí abajo. Vale, pero igual. Aquí tenemos entonces el diagrama unifilar y la evaluación económica del proyecto. O por lo menos vamos a tener ¿cómo se llama? ¿Cuánto cuesta cada proyecto? ¿Cuánto cuesta en total el proyecto? Entonces lo tenemos, módulo fotovoltaico, el arreglo fotovoltaico lo tenemos acá. Cada uno tiene digamos, su fusible, muy importante. Acá tenemos un fusible de seguridad también, para el regulador de carga, súper importante. Y aquí tenemos también los distintos sistemas de seguridad. Por ejemplo, aquí este regulador de carga, mire, aquí le puse
Sí, bueno, aquí a la salida también, acuérdense, la salida de corriente alterna tiene que tener su magnitud térmico y su diferencial. Aquí tenemos la cantidad, el dinero que costó y en general la evaluación total del sistema. Evaluación económica, perfecto, lo tenemos acá. Evaluación económica, entonces el proyecto costó, esto costó los equipamientos, esto costó la instalación y este es lo que costó el proyecto total. No voy a nombrar en peso directamente porque sé que hay gente que no trabaja directamente el peso, pero ustedes después hacen la conversión peso y yo lo debería haber presentado en dólares, pero no me alcanzó el tiempo. El interruptor dice aquí, el interruptor DC del string no debería ser bipolar o no es necesario. El interruptor DC del conjunto string no debería ser bipolar. No es necesario que sea bipolar, ¿eh? Si tú le colocas, por ejemplo, en vez de un interruptor, bueno, si es un interruptor, obviamente va a tener que ser bipolar. Si es un interruptor DC, tiene que ser bipolar, obligatoriamente. Pero si tú le colocas solamente un fusible, en el positivo por lo general se coloca los fusibles, pero si le va a colocar un interruptor DC, el conjunto del string tiene que ser obligatoriamente bipolar para el positivo y el negativo. Perfecto. De todas formas, vamos a meternos ahora a los manuales técnicos y lo vamos a verificar, ¿vale? Aquí tenemos entonces el ahorro de energía anual. ¿Cuánto va a ser el ahorro de energía anual? El cliente dejó de consumir combustible y eso es lo que sería el ahorro de energía anual. El retorno de la inversión. ¿Cómo se calcula el retorno de la inversión? El retorno de la inversión va a ser el costo del proyecto total, instalado llave en mano, partido por el ahorro anual que va a tener por dejar de consumir combustible mi cliente, directamente, ¿vale? Entonces eso me da 3,8 años. Perfecto, ya está. Vida útil del proyecto. Vida útil del proyecto, nosotros estamos considerando entre 15 y 20 años aproximadamente, considerando el tema de los módulos fotovoltaicos. Súper importante también si queremos prolongar la vida útil de nuestro inversor, de nuestro regulador de carga, las mantenciones que dice el manual del fabricante que tenemos que instalar. Ahora vamos a ir a ver las mantenciones que tienen que realizarse para mantener esta vida útil que nosotros estamos proyectando con nuestro cliente. Perfecto, entonces, los ahorros totales finalizada la vida útil de este sistema, ¿cuál va a ser? Aproximadamente son 30, simplemente es multiplicar 15 años por los ahorros anuales y ya tenemos aproximadamente el ahorro total que va a tener nuestro cliente en la vida útil total de nuestro sistema. ¿Vale? Perfecto. Vamos a hacer ahora el cálculo del inversor cargador y después nos vamos a ir a ver los manuales técnicos de los equipamientos que nosotros acabamos de conocer y después vamos a volver a hacer el cálculo para un inversor híbrido, ¿vale? Lo tenemos acá también, más o menos claro, ¿vale? Perfecto. Así que vamos a hacerlo más o menos rapidito. Nuevamente, inversor cargador, aquí tenemos la misma, se aplican básicamente los mismos criterios que nosotros hemos visto anteriormente a seleccionar el tipo de inversor, el inversor simple. Pero si nosotros queremos hacer un circuito eléctrico donde nosotros habíamos hablado de estos dos tipos de proyectos que nosotros le vamos a presentar a nuestros clientes, en este caso nosotros podemos tener la posibilidad de poder tener una energía, un generador adicional que le vamos a poder conectar a este inversor híbrido, vamos a tener que seleccionarlo también. El resto de equipamiento sigue siendo exactamente igual, el banco de batería, el regulador de carga, los módulos fotovoltaicos, lo único que va a calcular adicionalmente, seleccionarlo, va a ser el inversor cargador, ¿vale? Entonces aquí tenemos un inversor cargador, puede ser el multi-string, que tiene una entrada auxiliar, o puede ser el 4 directamente, que tiene dos entradas auxiliares, pero la forma de seleccionarlo es exactamente igual. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, las distintas familias. Tenemos aquí un inversor, acá tenemos uno de 3000 watts, que es parecido a la potencia que nosotros calculamos anteriormente. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que teníamos uno parecido? 3000 watts, pero este no tiene de 48 watts, no trabaja en 48 watts, entonces tenemos que pasarlo a la familia siguiente, que está aquí. Entonces sería 12, 24, 48 volts. En este caso, este tiene 5000 watts de potencia, 5000 de... Perfecto. Entonces aquí empezamos a analizar cuáles son las entradas. Tiene dos entradas de corriente alterna, que son las dos entradas auxiliares que nosotros habíamos visto anteriormente. El rango de tensión de las entradas, por ejemplo, y esto nos sirve para nosotros para calcular el inversor, el motogenerador que vamos a poder calcular, porque vamos a tener que dimensionar para poder conectarle a este inversor, va a ser este aproximadamente. Entonces el voltaje va a tener que estar entre 187 y 265
volt ampere en corriente alterna, y la frecuencia tiene que estar entre 45 y 65 ampere-hora con un factor de potencia de 1. Eso nos va a permitir a nosotros calcular o dimensionar el motogenerador. Uy, me está costando acordarme de la palabra motogenerador. Perfecto. Corriente máxima de alimentación de las dos entradas auxiliares. Como máximo, aquí va a tener, por ejemplo, este tiene 2 por 50 amperes, y este tiene 2 por 100 amperes, el que estamos trabajando nosotros. 2 por 100 amperes como máximo le pueden entrar en esa entrada a través del motogenerador o de la red eléctrica local como energía adicionales o de auxiliar en caso que no falle la fotovoltaica. ¿Vale? Perfecto. Sigamos viendo entonces. De la parte del inversor, verificar con el regulador. Nosotros ya nos damos cuenta que como vamos a tener que conectar al banco de batería, tiene que trabajar con un voltaje acorde a lo que también va a estar entregando, que no lo vamos a pasar de repente con el voltaje de nuestro regulador de carga, pero ya lo verificamos que está entre 67 y nosotros podemos trabajar en un rango entre 38 y 66 volts, así que no habría ningún problema. Estamos dentro del rango. Perfecto. Salida 1. Aquí dice la salida 1. Dice que es la salida básicamente para alimentar las cargas de corriente alterna que va a tener este inversor. Dice tensión de salida 24 volts, disculpen, 230 volts en corriente alterna, una variación del 2%, y una frecuencia de 50 amperes. 50 amperes dice ¿hay también de 60? Sí, hay también de 60. Entonces, por ejemplo, para los países donde trabajan en 60 Hz, habría que buscar el inversor de este mismo modelo, pero que trabaje en 60 Hz, no hay ningún problema. Perfecto, entonces empezamos a ver los datos, nuevamente los datos de potencia, los tenemos por aquí. Aquí tenemos los datos de potencia, no hay ningún problema. Tenemos la potencia en kVA, después tenemos las potencias de distintas temperaturas de funcionamiento, y nos damos cuenta que la menor temperatura, o sea, a la máxima temperatura, la mínima potencia que va a representar este equipamiento es de 3000 watts por nuestro lado, como súper sobrado. Nosotros como mínimo necesitamos 1600 watts, y aquí como mínimo este sistema nos va a dar 3000, entonces nos permite crecer en lo que tiene que ver con demandar distintas potencias. ¿Vale? Perfecto. Y después tenemos aquí el cargador, directamente, el sistema cargador, donde vamos a poder ver las distintas cargas que va a tener el sistema en 48 volts, con respecto a la carga de absorción, la carga de flotación, y la carga de mantenimiento que va a tener el sistema. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, la corriente de carga de la batería auxiliar, 70 amperes. Nosotros vamos a tener 70 amperes. 70 amperes, y nosotros, en el regulador de carga, nosotros teníamos ¿cuánto? Eran 60. Perfecto. Y este va a tener 70. Sí, está dentro del rango, porque nuestro banco de batería, acuérdense que va a ser aproximadamente 600 amperes, un 10%, aproximadamente entre 60 y 70. Muy bien. Todavía este regulador de carga cuando tenga que cargar a través del banco de baterías, cuando no tengamos energía, y va a cargar a través de la red eléctrica o del motogenerador, lo va a hacer de manera óptima en nuestro banco de baterías. ¿Vale? Perfecto. Ya está, súper fácil de seleccionar, no hay otra cosa más que ver, lo tenemos más o menos seleccionado, y este sería como el diagrama unifilar y la parte económica que nos va a costar el sistema. Ahora, súper importante, hay una tarea aquí, tarea número 1, evaluación económica del proyecto utilizando inversor cargador. Entonces ustedes tienen que buscar el precio de este inversor cargador, del Victron Energy, tienen que buscarlo realmente, así que tienen que buscar este tipo de equipamiento, evaluarlo, y después calcular el valor del proyecto, calcular el ahorro de energía anual, que ya lo tenemos, que son los 2.500.000, que hacen el cálculo, estos son pesos chilenos. Después retorno a la inversión, en cuánto tiempo, la vida útil del proyectada del sistema, y total, el último dato, ahorros totales, finalizar la vida útil del proyecto. ¿Vale? ¿Alcanzamos a ver? Me voy a meter de inmediato, voy a ir porque a mí lo que me interesa es que ustedes se puedan meter aquí, ya lo estamos viendo, perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es meterme simplemente a la página de Victron Energy, y aquí tenemos todos los manuales que nosotros... ¿Por qué me gusta trabajar con Victron Energy? Porque tiene para lo que tiene que ver con la capacitación, para el aprendizaje de profesionales, de personas que quieren conocer el tema fotovoltaico. Los manuales técnicos que tienen manuales técnicos, videos, cómo instalarlo. Entonces tiene un apoyo logístico y técnico y de formación técnica súper importante que no tiene ningún otro proveedor de equipamiento a nivel mundial. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos ver regulador de carga, aquí ustedes se pueden ver accesorios, cables, sistema de distribución, aquí ustedes pueden ver el sistema de control color, y pueden bajar el manual y aprender y ver el video y aprender cómo se programa este tipo de equipamiento. Súper importante. O sea, no pierdan de meterse al victronenergy.com
/.es, ahí les sale todo en castellano. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un inversor cargador, un regulador de carga, un inversor, un módulo fotovoltaico, yo, por ejemplo, quiero buscar el inversor que estoy trabajando yo. Entonces me meto a producto, me meto a regulador de carga, controlador de carga, inversores, inversor cargador, debería ser este, pero me parece, controlador de carga. Aquí está, vale. Aquí están, ¿viste? Entonces yo, por ejemplo, si yo quiero buscar el que yo acaba de seleccionar, ¿cuál es el que yo seleccioné? Creo que era el 150-60. Entonces tengo que buscar el 150-60 y yo empiezo a buscar el 150-60. Aquí el MPPT, 150, aquí dice MPPT, el Smart Solar, justamente el equipo que yo estaba trabajando, 150 aquí están todos. Perfecto, entonces me para. Súper importante, si yo quiero programar, por ejemplo, aquí, no tengo para qué comprar un equipamiento adicional, puedo programar, inclusive conocer cuál es el desempeño del equipamiento a través de una app que ya descargo directamente en mi móvil a través del Victron Energy, ¿vale? Entonces tengo esa capacidad y esa posibilidad, ¿vale? Yo estoy haciendo esto para que después ustedes se metan. Entonces aquí, descargas, por ejemplo, me meto a ver descargas. Y aquí tengo el controlador, Blue Solar, descripción general. Después aquí tengo hojas técnicas, manuales, manuales de error, código, el Smart, no sé qué, aquí está. Este sería como el manual técnico de instalación de mi sistema. Aquí lo puedo descargar completamente y sé cómo instalar correctamente mi regulador de carga. Entonces me voy, aquí tengo toda la explicación técnica, me voy a la parte del español, que si me muevo un poquito más para allá lo puedo hacer más rápido. Creo que está acá. Aquí está. Entonces aquí está todo. Lo que ustedes tienen que hacer es meterse y bajar el manual técnico de instalación de este regulador de carga. Instrucciones de seguridad. ¿Cómo se instala? Instalación. ¿Cuáles son las tierras? ¿Cómo tienen que colocarlo? Dice advertencia cuando se indica un fallo de conexión. Ahí dice una serie de instalaciones. Entonces dice configuración del controlador según elemento giratorio. Cómo se programa para poder instalarlo. Después dice cuáles son este tiene unas señales LED. Cómo se manifiesta la señal LED para ver cómo estamos programando el equipamiento. Después los parámetros de instalación, después los parámetros de configuración. Aquí vemos también este tiene una pantalla LED que te permite configurar directamente el sistema, o lo puedes configurar, si no tiene pantalla LED, el sistema tiene, el equipamiento que nosotros acabamos de seleccionar, tiene ustedes lo están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy cabeceando solo? ¿Qué puede ser? Es que sabéis que no veo aquí está. Ustedes lo están viendo, ¿cierto? Sí, lo están viendo. El manual técnico, acuérdense, ustedes después lo descargan y les va a decir cómo, perfecto, Aníbaldo, muchas gracias, cómo debemos instalar este regulador de carga de manera óptima. Lo mismo, por ejemplo, va a pasar si ahora yo me voy al inversor que seleccioné, también lo mismo. Aquí esto es importante, por ejemplo, me voy a ir a los inversores, me voy nuevamente a producto. Inversor cargador, aquí lo tengo el inversor cargador, tengo el inversor cargador, el MultiPro, aquí por ejemplo tengo el MultiPro, 3000 kVA, 3000 kVA, aquí lo tengo. Me voy a meter a ver este manual nuevamente, o sea, este inversor que yo acabo de seleccionar, puedo verlo aquí directamente, y me voy a las descargas, tengo hoja de datos y tengo manuales de instalación. Entonces, manual de conexión con otros módulos, tengo el MultiPro 3000, yo estaba usando el 3000, el 3050 amperes, aquí lo tengo, MultiPro 50.000, este que tengo, vale. Lo descargo directamente. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Yo no sé por qué no tengo la posibilidad de poder ver el chat, por si acaso ustedes me dicen alguna cosa. Pero lo que yo les quería mostrar, por ejemplo, de dónde sale, aquí está.
por ejemplo, regulador, aquí está el regulador de carga. ¿Lo ven, cierto? ¿Lo alcanzan a ver? Acuérdense que ustedes, yo se los quiero mostrar simplemente para que ustedes vean el nivel de especificaciones técnicas que existen para la instalación de este equipamiento. Por ejemplo, cargador, aquí sale el descripción, es una descripción, las medidas de seguridad, cuáles serían, te explica un poco el equipamiento, de qué es lo que se trata, cuál es la función principal, el cargador de baterías, cómo trabaja, el funcionamiento del equipamiento. Aquí, por ejemplo, trae las señales LED, que cuando tú le empiezas la programación a través de las señales LED que tiene el equipamiento, cómo se pueden realizar. Después te dice, por ejemplo, aquí súper importante, conexionado al cable de batería. Aquí te dice realmente, por ejemplo, capacidad de la batería recomendada. Por ejemplo, para el modelo 24, 48 volt, entre 100 y 400 amperes. Y aquí te dice fusible, por ejemplo, aquí, ustedes lo ven, ¿cierto? Aquí lo ven. Aquí, yo le estaba diciendo recién, hay un fusible que conectar entre la batería, el banco de batería y el inversor. Hay que conectar aquí sale el fusible, ¿viste? La recomendación es conexión de cable de batería. Para utilizar toda la capacidad del producto, debe utilizarse batería con suficiente capacidad adecuada. Consulte la tabla. Entonces, capacidad recomendada entre 100 y 400, hay una capacidad que nosotros estamos colocando una de 600, no hay ningún problema, porque este fusible es el que va a cuidar el equipamiento cuando, por ejemplo, si en algún momento el usuario tiende a colocar, por ejemplo, una demanda energética más grande, un sistema, una carga más grande, por ejemplo, una motobomba de no sé cuántos kilowatts, este fusible se va a quemar en vez de quemarse el fusible. Todos estos equipamientos tienen un fusible interno, que viene soldado, como les comenté anteriormente. Pero este se va a quemar, el externo que yo voy a colocar se va a quemar, y va a prevenir que se queme el interno, porque si se quema el interno tengo que mandarlo a fábrica o a representante técnico en Santiago, por ejemplo, para que me lo cambie. Pero es recomendable siempre colocarlo. Entonces, súper importante leer los manuales técnicos que salen de cualquier tipo de instalación, ¿vale? ¿No es cierto? Sí. Lo que pasa es que estoy viendo el chat y no sé por qué no me aparece el chat. No sé si alguien me está haciendo alguna pregunta. No sé por qué no me aparece el chat. Estoy medio... Ahí está el chat, sí se ve perfecto ya. Entonces sí se ve. Ahí está. Entonces aquí está. Ustedes están viendo, siguen viendo el manual, ¿cierto? Disculpen que los moleste, pero no sé por qué me está dando un poquito de problema este sistema justamente en la última hora. Pero lo siguen viendo, sí se ve, Roger, perfecto. Entonces acuérdense, ustedes se meten en la página de Victron Energy y se meten en la parte de los manuales y empiezan a descargar y a leer los manuales técnicos, que es súper importante. Por ejemplo, no solamente te dice el tema de los fusibles que tienes que colocar, sino que también te dice la sección del terminal recomendado, por ejemplo. Y según la lejanía, por ejemplo, si yo voy a colocar los cables de batería y está aproximadamente de 0 a 5 metros, tengo que colocar para el equipamiento que yo acabo de seleccionar, que este equipamiento que está acá, el inversor cargador que yo acabo de seleccionar, sería 35 milímetros cuadrados, eso me dice. Y si está más allá, por ejemplo, entre 5 y 10 metros, tengo que colocarle 2 de 35 milímetros cuadrados, 2 de 35 milímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, aquí está toda la indicación de cómo conectar el sistema de manera óptima, según los cables, según el dimensionamiento, opciones de conexión, por ejemplo, según la batería, sonda de tensión, temperatura. Un manual súper interesante que no lo tiene ningún otro tipo de proveedor de equipamiento. O sea, para el tema del aprendizaje, para saber realmente cuáles son los parámetros de implementación de los equipamientos, Victron Energy lleva la puntera en toda esta cuestión. Yo les recomiendo que lean el tema de instalación óptima de cada uno de los equipamientos que ustedes van a seleccionar. Regulador de carga, inversores, batería. Si van a colocar un monitorizador de batería, también lo pueden ver directamente en la página de Victron. ¿Vale? Perfecto. Esa es la observación. Nos queda súper poco tiempo para terminar y tenemos que ir a terminar vamos a hacer la selección ahora del mismo proyecto que teníamos anteriormente, pero en vez de colocarle un sistema Victron Energy, en vez de trabajar con un equipamiento Victron Energy, vamos a trabajar con un inversor híbrido, ¿vale? Eso va a ser la gran diferencia.